Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando con María García Vaz de un tema maravilloso. Ya ha estado en otro episodio mío hablando de Feng Shui y hoy vamos a hablar de la neuroarquitectura, un tema que cuando estuve hablando con ella me voló la cabeza y dije, María, tienes que estar aquí en el podcast para hablar sobre esto. Hola, María Preciosa, muchísimas gracias Hola, por estar Carol. nuevamente aquí. Gracias a ti por volver a invitarme. Es un ¿Qué placer tal? siempre. Muy bien, todo muy bien. Qué Por bien, suerte, preciosa. vamos muy bien. Genial, pues mira, vamos a estar hablando de este tema tan maravilloso, la neuroarquitectura. Vamos a ir dándole forma porque me imagino que habrá personas que dirán, neuro, ¿qué? ¿Arquitectura? ¿Qué? Pero bueno, vamos a ir hablando un poquito, vamos a ir dando un poco de forma para entenderlo. Y si no, cualquier cosa, dejar abajo en comentarios. Si no entiendes, van a tener ahí todos los datos de María para que la puedan conseguir en sus redes sociales y todo. Y si te empieza a gustar todo esto que vamos a estar hablando, pues dale like y comparte para que este episodio llegue a muchísimas personas y conozcan más sobre neuroarquitectura. Bueno, preciosa María, estuvimos hablando tú y yo y hablamos de que tú trabajas con espacios desde una mirada muy, muy profunda y me gustaría saber qué es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre cómo influye los espacios en nuestra vida. Especialmente lo que no se comprende es que los espacios nunca son neutros. No solo los vemos, los sentimos con el cuerpo. Nuestro cerebro está constantemente leyendo el entorno, si es seguro, si es frío, si nos invita a irnos, a quedarnos, está constantemente mapeando. Y bueno, la mayoría de la gente piensa que el espacio es estético, ¿no? Me gusta este estilo, me gusta el otro, pero la realidad es que el impacto es real, es biológico y emocional, ¿no? Los espacios no se miran, se experimentan con todo el sistema nervioso. Mm. Me encanta, eso me encanta porque cuando estuvimos hablando tú y yo es como, pero madre mía, esto encaja perfectamente con la salud femenina de la mujer y que puede entender, ¿no? Lo que yo quiero trabajar y que la gente entienda, dar voz sobre esta mirada más alternativa, más abierta, ampliar este abanico de posibilidades y poder entender que donde tú vives o donde tú trabajas repercute mucho también en tu salud. Y bueno, María. Si quieres contar un poco, eres experta de Feng Shui, pero ahora eres también neuroarquitectura. Si quieres hablarnos un poco más sobre todo esto, cómo empezaste con el Feng Shui, la neuroarquitectura y hablar un poco también de qué estamos hablando realmente sobre neuroarquitectura. ¿Qué es realmente? Bueno, lo primero, la neuroarquitectura, voy a decir lo que no es. No es Ok. una moda, porque es verdad que ahora está mucho de moda y tampoco es un conjunto de reglas fijas. Yo escucho mucho por ahí, los principios de la neuroarquitectura, vamos a hacer esto con neuroarquitectura. La neuroarquitectura no tiene principios universales. Uno, porque no lleva tantos años como para tener tantos registros y haber hecho tantos estudios. Segundo, porque cada cerebro responde de forma distinta. Para concretar realmente cómo afecta un espacio, se necesita, para que sea neuroarquitectura, un estudio neurofisiológico. Si no te hacen un estudio neurofisiológico, no te están haciendo neuroarquitectura. Empezando por ahí, claro, es muy complicado y además cada persona Mm, reaccionamos de forma distinta. El color verde a mí me puede relajar, pero quizá a ti no. Entonces, hay que hacer un estudio con un electroencefalograma, a mí, en una habitación con este color, luego con otro, a ver cuál me relaja más. Luego, además, el tipo de iluminación, la disposición de mm, los muebles. Entonces, la neuroarquitectura realmente no tiene principios, ¿vale? Entonces, la neuroarquitectura lo que realmente hace es estudiar cómo afecta el entorno a nuestro sistema y hace un estudio neurofisiológico, además, muy completo. ¿Por qué la neuroarquitectura? Yo, por ejemplo, ¿por qué aterricé en la neuroarquitectura? Pues porque después de investigar tanto, de estudiar mucho el Feng Shui, de ver cómo realmente los espacios estaban impactando en mí, mm, en cómo pienso, en cómo me siento, en todo, dije, aquí tiene que haber algo más y tiene que haber algún otro tipo de explicación, siempre buscando, ¿no? Detrás de... claro. Y, y cuando me puse a estudiar la neuroarquitectura fue cuando me di cuenta bueno, de que todo estaba ligado y que todo tenía un sentido. Al final,
Cualquier disciplina de este tipo lo que busca es que la persona, que el individuo esté mucho mejor y mucho más arropado por el espacio, ya que pasamos, y lo recuerdo siempre, un 90% del tiempo de toda nuestra vida la pasamos en espacios cerrados. Entonces, creo que es el momento de prestar atención a realmente cómo me está afectando, influyendo mi espacio en todas las áreas de mi vida, en mi salud y en todo. Totalmente. Yo me imagino que las personas que nos están escuchando aquí dirán, María, ¿de verdad un espacio puede cambiar cómo nos sentimos sin que nos demos cuenta? Porque esto es muy potente. Muchas veces no nos damos cuenta, María. Totalmente. La luz, materiales, cómo están distribuidos los muebles, el orden es muy importante, la temperatura, los olores, todo esto está enviando señales a nuestro cerebro. Por eso hay espacios que bien te sostienen, siempre hablo de la palabra sostener y es un poco ambigua, pero cuando lo sientes te das cuenta del poder que tiene esa palabra. Entonces hay espacios que te sostienen y otros que te están constantemente drenando. Y muchas veces no sabemos por qué, pero nuestro cuerpo sí que lo sabe. El cuerpo entiende el espacio muchísimo antes que nuestra mente. Lo Totalmente. percibe. Y es muy potente. Y es muy potente. Y muchas veces, bueno, vamos en piloto automático y no nos damos cuenta de las señales que nos da nuestro cuerpo. Yo siempre lo digo mucho. María, vamos a hablar ahora de un tema muy importante. Yo entiendo que en la casa, pues todos los espacios son importantes, ¿no? Cada uno tiene como que su importancia y clave, ¿no? Para el cuerpo de la mujer o del hombre, las personas que están viviendo en la casa, los niños. Pero vamos a hablar de un lugar muy emocional que es la cocina. Cuéntanos un poco sobre esto, que es muy interesante. Sí, porque además a mí es el espacio de la casa que más me gusta. La cocina siempre ha sido el corazón, ¿no? El corazón emocional de las casas. Todos tenemos el recuerdo de estar en la cocina, en la mesa de la cocina. Nuestras abuelas estaban cocinando algo, porque siempre estaban cocinando algo, no sé por qué. Siempre estaban en la cocina metidas y tú estabas allí haciendo los deberes, hablando, entraba uno, se sentaba, cogía la merienda. em, Siempre eran, pues eso, en torno a la mesa, conversaciones, un espacio muy cálido, con muchísima vida y sobre todo muy humano. ¿Qué pasa? Hoy en día muchas cocinas de las modernas son muy estéticas, pero muy frías. Los materiales duros, los colores neutros, la poca calidez, están diseñadas para verse, pero no para vivirse. ¿Y esto Mm, qué pasa? Que cambia nuestra conducta. Cocinamos menos, compartimos muchísimo menos, permanecemos menos tiempo en las cocinas que hace 30 o 40 años y esto es una realidad. Y cuando desaparece ese espacio que es el punto de encuentro cotidiano, de comer, para conversar, para lo que sea, se pierde también una parte emocional. O sea, es que la cocina no era solo el lugar donde voy a cocinar, era el lugar mm, para conectar a toda la familia. Entonces, cuando hacemos cocinas muy modernas, muy chulas visualmente y tal, ese espacio deja de invitarte, ¿no? Y si el espacio no te invita a estar tiempo en él, dejas de mm. vivir cosas, te estás perdiendo cosas, ¿no? Totalmente. Y esos espacios realmente cómo influyen en nuestra vida, o sea, en nuestra conducta, como venías hablando, cómo profundizamos un poco más esto para traerlo más a tierra y poder entenderlo. Suena un poquito extraño, pero sí que es cierto que el diseño dirige el comportamiento. Una cocina fría te invita a pasar rápido. En cambio, una cocina que sea más cálida, más acogedora, te Mm, invita a quedarte, a sentarte, pues, a conversar, ¿no? Un espacio acogedor siempre te va a invitar mucho más a conversar. En cambio, uno que es frío y rígido, pues te apetece irte rápido, ¿no? Los espacios no contienen la vida, es que realmente la moldean mm, ubicando los sillones, los pisos modernos, las casas más modernas, si te das cuenta, además de la cocina, de que es una cocina de revista y no es una cocina para estar tiempo ahí. De hecho, total, también por el tamaño de las cocinas de ahora, poner una mesa es un poco complicado, ¿no? Muchas veces. Pero incluso en el salón está siempre una tele gigante, enorme. Cuando más
pulgadas tenga la televisión, es muchísimo mejor, claro, porque además Mm, dejamos toda una pared para una televisión y es como le damos el protagonismo a la televisión. Y un sofá seguramente gigante, quizá una cheslón, pero es una tira de asientos enfrente de la televisión. Si tú te sientas ahí al lado de una persona, las probabilidades de que te pongas a hablar con ella, a conversar con ella, están muy reducidas. Si te das cuenta, en los salones antiguos siempre estaba, puede ser que hubiese un sofá, pero siempre habían butacas enfrentadas. Si tienes a una persona enfrente de ti, sentada enfrente de ti, tienes muchas más posibilidades de ponerte a hablar con total, él que no. Entonces, sí que está realmente afectando a nuestra conducta, la estética de la cocina, la disposición de los muebles del salón, bueno, ya sé, por darte algún ejemplo, ¿no? mm, Pero sí que afecta muchísimo, bueno, afecta la conducta y afecta muchísimos parámetros. Según el tipo de cliente, ¿no? Al que le haces un estudio de este tipo, cada uno también te va a pedir una cosa. En un instituto, por ejemplo, queremos que las aulas inviten a la concentración, ¿no? Al estudio y tal. En una oficina de unos diseñadores, necesitamos estimular la creatividad al máximo. Necesitamos que total. esos creativos estén creando y buenas Mm, ideas. A veces no siempre tenemos que bajar el estrés. En una oficina de brokers, por ejemplo, que tienen que estar siempre pendientes del mercado, de si tienen que comprar, si tienen que vender, necesitamos mantener la alerta alta. Entonces, ayudan muchísimo, moldean muchísimo nuestras sensaciones, pero también nuestra conducta y nuestros comportamientos. Siempre decimos que primero diseñamos los espacios y luego los espacios nos diseñan a nosotras. wow, buenísimo, me encanta. A mí me encantó este tema porque justamente estábamos hablando tú y yo sobre todo este cambio del podcast, de Mujer entre Siglos, y fue como, wow, pero es que es verdad. O sea, ahora la arquitectura también, ¿no? La del siglo anterior, ¿no? Y lo hablabas, la de cómo era mi abuela, la cocina de mi abuela, el espacio, como poníamos todo en nuestra casa, se veía más acogedor, más familiar. Bueno, era muy diferente, ¿no? Y ahora buscamos estos espacios de este nuevo siglo de poder ver, wow, que sea moderna, que mi cocina sea súper De cookie, revista. preciosa. Total, total. Y está súper bien, yo lo veo bien también, ¿no? Porque es Sí, una forma sí. de amoldearnos al aquí y a la hora, a esta nueva realidad, a este nuevo siglo. Pero qué bonito también poder ser consciente de la importancia de esto, ¿no? Tú puedes tener un espacio súper bonito, la cocina súper moderna y todo, pero ir incluyendo, ¿no, María? Estas cosas que antes se hacía y que aquí la neuroarquitectura ahora lo explica del por qué, la importancia de todo ello. Y bueno, y ahorita vivimos en piloto automático, que estamos siempre con muchísimo estrés, nuestro sistema nervioso está súper recargado y cuando de estar afuera, ¿no? De tantas cosas, el trabajo, si sales a trabajar fuera o incluso si trabajas desde casa, estamos siempre a full y es un momento de que dices, bueno, voy a llegar a mi casa, qué rico, para tranquilizarme y dejar el estrés, pero muchas veces pasa lo contrario. ¿Puede realmente un espacio aumentar nuestro estrés sin que lo sepamos y que digamos, voy a mi casa a relajarme y es todo lo contrario? Pues sí, la verdad es que sí, además pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. El sistema nervioso reacciona al entorno constantemente. Si hay exceso de estímulos y no hay sensación de refugio, el cuerpo se mantiene alerta. Y cuando el cuerpo no encuentra descanso en casa, el estrés se vuelve crónico, además de manera literal. Si tu casa no te calma, es que tu cuerpo no puede descansar nunca, absolutamente nunca. Es muy importante. También es verdad que algo que tú has dicho, por ejemplo, llegas a casa después del trabajo y las mujeres que trabajan en casa, hay que buscar ese Mm, equilibrio, porque si de repente hacemos una casa que es muy zen, ¿no? Muy, que te baja muchísimo, que te regula muchísimo, se te van las ganas de trabajar, esto es así. Entonces, total. muchas veces hay que buscar el equilibrio, ¿no? Para poder trabajar, ser productivo, pero que cuando termines esa jornada laboral, cuando termines ese trabajo, que realmente tu casa sea, que te acoja, que te refugie y que tu sistema nervioso pueda relajarse, pueda bajar para que tú puedas sacar todo ese estrés fuera. El estrés está ahí y este año 2000 voy a meter ahí un poquito de Feng Shui. Y este año 2026 este caballo de fuego que viene desbocadísimo, va a ser un año power.
sea, que tenemos Luego que deberíamos tener. de hablar otro episodio para eso. Si la gente quiere otro episodio donde hablemos de esto, por favor escribirlo por aquí para que María se motive a venir nuevamente a esta comunidad, que Sí, debe ser un tema necesitamos súper eso, interesante. sí, muy interesante, es muy chulo. Pero mucho más necesitamos este año un espacio que nos acoja y que nos haga bajar esa alerta constante de, ostras, tengo aquí esto que me está apuntando, tal, esto, esta ventana aquí detrás, no veo si viene alguien detrás. A veces son cosas muy sencillas, Mm. pero necesitamos bajar eso para poder descansar y poder bajar los niveles de estrés. Qué bien, me encanta esta parte. Y bueno, y al hilo del estrés, cuando se habla muchísimo del estrés, a mí me encanta dar muchísimas charlas sobre esto y de la carga mental, ¿no? Muchas mujeres actualmente, y hombres también, actualmente viven muchísima carga mental, pero se ve más en la mujer y por eso nos vamos a concentrar y hablar un poco más en la mujer, si a ti así te parece, María. ¿Cómo puede realmente un espacio ayudar o empeorar eso desde esta mirada de la neuroarquitectura? Bueno, el espacio, insisto en lo que he dicho al principio, un espacio no es neutro. O te sostiene, Mm, te recarga y te tal, o está haciendo totalmente el efecto contrario que te está drenando y te está estresando muchísimo más. Cuando el entorno es frío, es caótico, es impersonal, el sistema nervioso trabaja más. En cambio, cuando el espacio es cálido, coherente y seguro, el cuerpo baja. O sea, no es por la decoración. Estamos hablando de la regulación hormonal, ¿no? ujú, Y tu hogar debería ser eso, debería ser un gran regulador emocional y no una fuente más de ruido. A veces pasa es donde pasa mucho en los dormitorios de adolescentes. A veces que entro en algún, o de niños, que entro en algún mm, dormitorio de niños adolescentes, la época de Spider-Man ha hecho mucho daño, porque paredes pintadas de azul oscuro con mm. rojos, eh, o sea, tú entras ahí y dices, ay, Dios mío. Sí, Colores muy recargados. moderno, muy tal, para el niño está encantado, porque tal, pero este niño, siempre digo, tu hijo no duerme bien, ¿verdad? No descansa bien, ¿a que no? "Ah, no, tal, no sé qué, pero siempre ha dormido mal, desde siempre ha dormido mal. Ya es que desde siempre habrá tenido exceso de estímulos, además, porque aunque tú cuando te acuestas, aunque cierres los ojos, tu subconsciente está ahí y está pensando, ostras, aquí tengo o la espada láser esta, o el no sé qué, o el no sé cuántos. Entonces, para dormir, por ejemplo, siempre hay que retirar, o si las mujeres que tienen su escritorio en el dormitorio, hay que quitar todo de encima del Mm, escritorio antes de irse a dormir. O sea, tú no puedes estar en la cama y estar viendo la carpeta de los pendientes para mañana. Porque aunque tú cierres claro, los ojos, tu subconsciente sabe que la carpeta esa está ahí. Escóndela en un cajón, en una estantería, en donde quieras, pero deja de poner estímulos em, visuales para poderte ayudar, ¿no? Un poquito a liberar esa carga mental. No es en tu casa. totalmente. Totalmente, me parece que es importante y sobre todo eso que tú dices, sobre todo si son mujeres que ya trabajan desde casa, que ahorita después de lo de la pandemia somos muchas mujeres que por una u otra razón, cualquier trabajo, ya se adapta a poder trabajar en casa. Y es lo que tú dices, las que somos madre, pues vemos el desorden, ¿no? Que está allí. Yo sé que a veces he hablado con personas que me dicen, a veces me grabo o algo y hay cosas así desordenadas y es como, disculpa, disculpa, que esto no es mío, es de mi hijo, o ves algo y es como, wow, ¿no? Creo que es normal eso. Pero bueno, qué bonito poder traerlo aquí desde esta mirada de la neuroarquitectura y poder entender, porque yo creo que esto es lo importante y creo que uno de los objetivos de este episodio es eso, hacer entender a la gente que puedan prevenir, ¿no? Creo que es importante. Yo siempre he sido mucho de prevenir, prevenir. Y creo que cuando tenemos conocimientos podemos prevenir muchísimas cosas. Y María, en la parte de la paz, de la calma, ¿qué hace que realmente un espacio realmente nos dé paz, pese a cómo es nuestra vida, si trabajamos en casa, si no, cómo podemos esto unirlo e integrarlo, ¿no? Para nuestra vida, las mujeres que nos están escuchando. Sí, pues bueno, al final es muy básico y es la coherencia emocional. Luz natural, materiales naturales y cálidos, las texturas, un orden pero sin rigidez, por favor, no casas de revista, casas vividas. Poner vida, ¿no? Plantas, rincones donde el cuerpo realmente pueda bajar.
No estamos hablando de lujos, estamos hablando de sensaciones. Porque un espacio bonito tenemos que acordarnos de que no siempre es un espacio que te está cuidando. Es saber cada uno lo que quiere. No todo lo bonito regula, pero sí que es verdad que todo lo que te está regulando te sienta muy bien. Lo sientes, ¿no? Y cuando te sienta bien, te gusta independientemente de la estética. Tenemos que empezar a buscar un poquito más cómo nos hacen sentir las cosas y menos, pues quiero el estilo Japandi o el Mediterráneo. No, esto me parece que es muy importante porque es como que empezamos la casa por el tejado y no es así. ¿Yo cómo me quiero sentir? Pues en mi despacho Mm, quiero sentirme creativa, quiero sentirme inspirada, quiero tal. En mi dormitorio quiero que sea un remanso de paz. No quiero distracciones, no quiero colores vibrantes, quiero unas cortinas de lino, quiero unas sábanas que sean también de lino, de algodón, orgánico, ¿no? Sin tintes químicos, sin nada que me esté, ¿no? Sin nada de poliéster, por ejemplo. mm, Es una tontería, pero esa sensación, esa calidez que te da la naturaleza al final, porque siempre total. siempre acabamos todos volviendo a la naturaleza para sentirnos bien. Esto ya muchas pistas se nos está dando la vida, ¿no? En todos los aspectos, no solo en los espacios, pero sí que es verdad que al final volvemos a la naturaleza. Esto es muy Total, importante, es muy, muy importante. totalmente. Tú desde los años de experiencia que tienes en este mundo, desde el Feng Shui y ahora desde la neuroarquitectura, ¿cuál crees que son esos errores comunes de las casas actualmente? Siempre, siempre, siempre buscar la estética. Normalmente cuando tú vas a decorar, o cuando cualquiera va a decorar su casa, busca la estética, no busca la sensación. Copiamos estilos, nos metemos en Pinterest y empezamos a copiar estilos sin ni siquiera preguntarnos, ¿esto cómo me hace sentir? Y Mm, muchas veces este tipo de diseños que vemos en Pinterest o en donde sea son demasiado fríos, demasiado perfectos y con muy poquita vida. Y bueno, y luego también pues perder los espacios de encuentro. Yo las cocinas sin almas no las concibo, ¿no? O los salones poco vividos, ¿no? O sea, esto de poner el sofá y la tele ahí, no, no, por favor, no. Son casas que están pensadas más para mostrarlas, para enseñarlas, que para habitarlas y para sentirlas, ¿no? Entonces creo que mm, el error más común siempre, siempre, siempre es empezar buscando la estética. O sea, tienes que preguntarte, ¿qué quiero sentir? Pues lo que estábamos hablando hace un momentito. Yo en mi dormitorio quiero paz. Quiero que me baje todas esas pulsaciones, que me ayude a regularme, ¿qué tal? mm, Quiero paz. Vale, ¿y cómo lo consigo? Pues con esto, con esto, con esto. Y me hago listas. En la cocina, ¿qué quiero? Pues que sea eso, que sea el punto de, o no, a lo mejor queremos que sea el salón, pero bueno, vamos a darle cada uno lo que necesite, lo que quiera. O aquí, bueno, pues como trabajo aquí, necesito que me inspire, ¿qué tal? Y a partir de ahí es cuando debemos empezar a diseñar la casa o a ver qué elementos ponemos, qué no ponemos, y va saliendo solo, ¿eh? Si tú dices, mm, bueno, quiero buscar elementos que me den paz para mi dormitorio, te van a salir solos, qué porque bueno, porque vas a ver una lamparilla de noche y vas a ver si, pues no sé si es de terracota, te vas a decir, ay, ¿sabes? Es como que simplemente mirándola y tocándola es como que tu cuerpo hace, ¡pum! Te baja, ¿no? Y dices, pues esto me conviene aquí, pero quizá no me convenga claro, esto para mi despacho. claro. Entonces, empiezan a salir las cosas. Qué bueno, me encanta totalmente. Esta es otra parte, esta es otra señal de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Cuando te trae calma, cuando estás en un Siempre. espacio o algo te da calma, escúchalo, es eso, no hay Sí, no, más. no hace falta que contrates a ningún estudio de especialista, no, o sea, a ti realmente esto, ¿qué te aporta? Ya está. Pues esto, ay, mira, me gusta, me da buen rollo, tal, te inspira, póntelo en el despacho. Buenísimo. Y hablando sobre todo esto, María, para las personas que nos están escuchando ahora y dicen, ajá, María, ¿y ahora por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empezar con todo esto? Yo siempre digo, no te vuelvas loca. Empieza con pequeños cambios. A ver, la luz natural es muy fácil. Todos los días abre todas las ventanas. Primero ventila, que eso te va a hacer renovar muchísimo la energía y la sensación de cerrado. Abre y abre cortinas.
y por el día que entre la luz del sol. El sol es mágico para todo, para nosotros, para el entorno, para todo. Y empieza a recuperar, mete vida, plantitas. Las plantas son, vamos, tan sencillo como, o sea, poner una plantita es algo tan sencillo, tan económico que, bueno, quien no tiene Total. plantas es para morirse. Y empieza a introducir elementos naturales. Pues lo que hablábamos, si me tengo que cambiar las cortinas, no hace falta que lo hagas todo el mismo día. Pero si estás pensando en cambiarte la cortina, pues empieza a buscar tejidos naturales. Si pueden ser orgánicos, mejor, pero si no tejidos, un algodón Mm. está perfecto. Un algodón 100% que no lleve tintes químicos, porque a veces vienen, me he comprado esta y lleva tintes químicos, entonces perdemos esa naturalidad, ¿no? Y esa calidez. Puedes empezar con cosas así. Luego también, por ejemplo, la madera, hay que meter mucha madera, dejarnos de los aglomerados y Ujú. meter mucha madera. Em, los objetos con historia. Un objeto que a ti te haga sentir bien, no hace falta que sea todo nuevo y maravilloso, un objeto que te haga Claro. sentir bien va a hacer que tu hogar se sienta más hogar. Porque cuando las casas nuevas, que es todo nuevo y tal, ahí no hay historia, no hay vida, no hay arraigo. Entonces tenemos que buscar también el arraigo a nuestra casa, ¿no? Mm. Y al final, que tu casa no tiene que ser una casa para impresionar, tiene que ser una casa que te sostenga, que te regule. Buenísimo eso, me encanta, me encanta. Bueno, María, he disfrutado muchísimo sobre este tema. Para ir finalizando, bellísima, ¿qué te gustaría que las mujeres que están escuchando este episodio se lleven de esta conversación tan bonita que hemos tenido y tan interesante? Bueno, a mí lo que me gustaría es que empiecen a observar, no a mirar, porque es algo intrínseco, ¿no? O sea, tú vas caminando por tu casa y hay cosas que no ves y Mm. están ahí. Las tienes aquí encima, pero no las ves, porque sabemos que están ahí, pero nuestro cerebro como que no las omite. Entonces, que se paren realmente en cada habitación y que vean realmente esta habitación que me hace sentir. Son por lo menos las habitaciones más importantes, el dormitorio, la sala, la cocina, ¿qué me hace sentir, ¿no? Y, y que entiendan que su casa no es solo un lugar para ir a dormir, para ir a comer, para tal, es un estado emocional y está afectándonos. Lo sepamos, no lo sepamos, nos demos cuenta, no nos demos cuenta, nos está afectando a nosotros, a nuestras emociones y a nuestras decisiones. Cómo descansamos, en cómo vivimos, nos están afectando en todo. Entonces, creo que es un ejercicio muy necesario que al menos nos planteemos, ¿no? Si estoy aquí, estoy a gusto, estoy cómoda, pues no me acabo, o incluso habitaciones en las que nunca entramos. Y ahí hay una red flag increíble. Vamos a prestar atención a todo e intentar cambiar esos espacios hacia un estado que a nosotros nos haga sentir mejor. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, María, si quieres compartir dónde te pueden encontrar, redes sociales, página web y sobre todo tu libro, porque sé que tienes tu libro que salió hace poco, compartirlo también por aquí, preciosa, me encantaría darte voz. Pues mira, en las redes sociales estoy como María Vaz Feng Shui. Es mi segundo apellido, porque García estaba muy usado, no me dejaba. María Vaz Feng Shui. Y bueno, y ahí también si entran en Instagram, está en el link, el libro está en todas las librerías, está en el Corte Inglés, está en FNAC, en Amazon, está bueno, en un montón de sitios y se llama Tu casa sabe lo que callas. Y un poco es una guía, ¿no? Para acompañarnos en este proceso del que estamos hablando, de escuchar y de aprender qué me está diciendo mi casa a través de mi cuerpo, como una descodificación ambiental, para entender realmente, o cuando nos empiezan a pasarnos cosas, pues qué casualidad que se me ha roto el grifo y una tubería, no sé qué, y una Mm. gotera. Muchas veces no es casualidad, la casa también nos está hablando. Y ahí te explica un poco a que tú puedas ser capaz de interpretar qué aspecto de tu vida tienes que prestarle atención. Simplemente está diciendo, mira aquí porque te está ocurriendo algo que necesita tu atención. Y cuando te lo hace la casa es porque la atención es urgente. Entonces, que tú puedas
saber dónde poner atención y dónde no. Qué bien, Lo pues me recomiendo alegro todo. muchísimo. Me encanta, me alegra muchísimo, con muchísimas ganas de leerlo también pronto. Bueno, Preciosa, mil gracias por este espacio, por Gracias a todo lo ti. compartido, por esta nueva mirada de neuroarquitectura que a mí me encanta y por compartirlo aquí, de verdad. Mil gracias y bueno, nosotras Gracias a ti encantadas de siempre. volver a tenerte. Un placer. Gracias a ti. Chao, guapísima, Chao, gracias y chao, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.